Gracias. Y vamos a compartir una diapo que ha preparado Esther, que es muy significativa y muy intuitiva sobre aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptarnos a esta nueva forma de hacer. Si veis, veis claramente ahí donde podemos desactivar audio o activarlo, y también donde podemos dar a detener o activar vídeo. Otra cuestión que también es interesante es esa otra pantallita que aparece, ese otro icono que aparece chat. Bueno, pues eso nos servirá, por ejemplo, Cristina ya lo ha utilizado, nos servirá para trasladar cualquier comentario que queramos, pedir turno de palabra, hacer una reflexión. Bueno, pues ya visto esto, ¿qué os parece? Silenciamos micrófonos y comenzamos con la sesión propiamente dicha. La sesión va a tener una duración de aproximadamente 1 hora. Ese es el compromiso que tomamos como consorcio. Y lo que os queremos trasladar en esta reunión, o lo que queremos trabajar en esta reunión, en esta sesión del foro de Agenda Local 21 Valdorba, van a ser 5 cuestiones. Por una parte, vamos a intentar contextualizar esta Agenda Local 21 que se está realizando en Valdorba. También vamos a presentar los principales datos del diagnóstico de una forma breve y también muy visual. Eso lo hará Esther Capellán. Vamos a trasladaros cómo se está trabajando la participación pública. Y será Olga García, del consorcio también, quien os informará sobre esas cuestiones. Por otra parte, validaremos las propuestas de ventajas competitivas y factores críticos de éxito a través de una votación, y será John Solchaga quien lo haga. Por último, abriremos el foro a cuantas preguntas y reflexiones consideréis pertinente. Y todo eso con ese compromiso de finalizar a las 7 de la tarde. Bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, Esther, trasladaremos que la primera cuestión y más importante es dónde nos situamos, ¿no? ¿Qué es la Agenda Local 21? Y en concreto, ¿qué es la Agenda Local 21 de Valdorba? Informaros que es una iniciativa de los 7 ayuntamientos valdorbeses que a través de la Mancomunidad de Mairaga y con la asistencia técnica del Consorcio de Zona Media han impulsado esta actuación, financiada además por la Dirección General de Medio Ambiente. Estamos hablando de que es un proceso participado de planificación que tiene un objetivo muy claro, que es conseguir un desarrollo local sostenible. En Navarra ya se están desarrollando diversas e interesantes experiencias en este ámbito, sobre todo experiencias más destinadas al ámbito local, a los propios ayuntamientos. Y también es una oportunidad de realizar una planificación conjunta, pero una oportunidad muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de acordar entre autoridades municipales y población local esa planificación. Bueno, pues esta herramienta, lo que va a ser esta herramienta, tiene 2 hitos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, un diagnóstico de sostenibilidad, que es en el hito en el que nos encontramos ahora mismo, y un plan de acción. En ese diagnóstico de sostenibilidad que se está realizando en esta anualidad, en 2020, se están identificando las debilidades y las fortalezas
que tiene nuestro territorio, que tiene el Valdorba, referido siempre a aquellos ejes de sostenibilidad que tienen más interés para el territorio. Y en la anualidad 2021 se trabajará el plan de acción. Un plan de acción que va a tener un objetivo muy claro. Elaborar una hoja de ruta realista, cuantificable, evaluable, que nos dé una oportunidad de trabajar conjuntamente a todos los agentes, a los distintos agentes presentes en el territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de Valdorba. Veis que ahora mismo nos encontramos en la fase de diagnóstico y en concreto en el primer foro. Un primer foro un poco especial porque lo estamos haciendo de esta manera y que ahora mismo tenemos el foco puesto en diagnosticar nuestro territorio. Posteriormente y antes de mayo del 2021, consensuaremos o trabajaremos en definir esta planificación. Esta planificación que nos servirá para una serie de años posteriores. Bueno, pues vamos a empezar a presentaros algunos de los datos que hemos recogido en este diagnóstico del territorio. Simplemente y brevemente os vamos a dar algunas pinceladas. Muchas de ellas ya las conocéis. Los kilómetros cuadrados que tiene Valdorba, 207,48. Los habitantes, las personas que residen en Valdorba, que son 2.117. Es decir, estamos con el 2. El 2 es nuestro número de momento, ¿no? 207 kilómetros cuadrados, 2.000 habitantes, una densidad del 10%. Esos 207 kilómetros cuadrados son el 2% de la superficie de Navarra. Y esos 2.117 habitantes son el 0,32 de esa superficie, de esos habitantes, perdón. Valdorba se estructura en 7 ayuntamientos y en 26 entidades de población. Eso nos da una media de 80 personas aproximadamente por entidad, cuando la media de Navarra está cercana a las 800 personas por entidad. Eso habla de la dispersión que tiene, de la dispersión de habitantes que tiene este territorio, que tiene Valdorba. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver gráficamente cómo se distribuye esta población. La imagen, en principio, la llamamos pirámide. Ahora, de pirámide tiene poco. Podríamos hablar de dos pirámides que las hemos juntado por la base. Y la primera información que tenemos con esta imagen es cómo está distribuida poblacionalmente Valdorba. El 55% de la población son hombres y el 45% mujeres. Eso habla de una tasa de feminidad de un 82%. Un 82%, ¿qué significa? Pues de que por cada 100 hombres que viven en Valdorba, viven solo 82 mujeres. ¿A qué se debe esto? Pues claramente a que hay una migración selectiva de mujeres. Si vemos en esta imagen, nos aparecen una serie de, lo que estamos señalando con el puntero, una serie de mordiscos que no son otra cosa que a edad más joven, a partir de los 20 años, las mujeres se van. Se van para no volver. Eso hace que tengamos esa diferencia y esas menos mujeres y más hombres. ¿Por qué podemos pensar que tenemos esa migración selectiva femenina? Pues si vemos otros datos que acompañamos a esta diapositiva, como la tasa de actividad, es decir, cuando hablamos de tasa de actividad, ¿de qué estamos hablando? De las personas que tienen posibilidad de trabajar.
La tasa que están incorporadas, es decir, aquellas que o están en activo o están en desempleo, o tienen un trabajo o están buscándolo. Pues ya vemos que la tasa de actividad femenina tiene una brecha con la masculina importante. Si vamos a la de desempleo, sin embargo, vemos que Valdorba, su media en tasa de desempleo roza el 8%, y sin embargo en mujeres es más del 11%. De nuevo, otra brecha. Es decir, podemos decir que ellas están menos presentes en el mercado laboral y además, cuando están, sufren más del desempleo. Es una realidad que, desde luego, va a empujar a muchas mujeres a marcharse. Y eso es lo que vemos poblacionalmente. Otro dato también muy significativo es el envejecimiento. El envejecimiento en zona es del 148,83. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 personas menores de 15 años hay 148, prácticamente 150, que tienen más de 65 años. Es un dato que nos deja muy claro el relevo poblacional que podemos tener. Cuando ponemos más el microscopio, vemos además que municipios, que hay diferencias entre municipios y, por ejemplo, Garinoain tiene un comportamiento demográfico bastante dinámico y Leoz, sin embargo, presenta unos datos de una ruralidad extrema, con una tasa de envejecimiento muy alta y con una fuerte masculinización de la población. Bueno, esto es el aperitivo de los datos que os vamos a ofrecer en este diagnóstico. Vamos a intentar ser muy sintéticos y muy visuales, pero además, posteriormente podréis recoger toda esta información, o sea, consultar toda esta información que vamos a recoger en un documento. Le cedo la palabra a Esther, que nos va a presentar. Bien, voy a intentar de forma muy resumida y concentrar los datos que hemos ido recogiendo en el diagnóstico de forma cualitativa, estructurados en lo que son los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son unas metas acordadas con por las Naciones Unidas para ser alcanzadas antes del año 2030. Y bueno, y cuentan con un sistema de seguimiento a través de indicadores que es en el que nos hemos basado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en cuanto a los primeros objetivos, que es el fin de la pobreza y el hambre cero, si bien Valdorba cuenta con una renta media superior a la navarra, pues de 13.021 euros en Valdorba frente a los 12.333 para toda Navarra, hay una diferencia marcada entre los ingresos femeninos y los masculinos. Así, pues por cada 100 euros que reciben los hombres en Valdorba, las mujeres solamente perciben 85. Además, bueno, ya teniendo más referencia a lo que es la producción de alimento, en Valdorba tenemos más superficie dedicado al cultivo, el 36% frente al 31,3% navarro. Bueno, Cristina ya ha hecho antes relación sobre un indicador muy importante que hay sobre lo que sería la salud y el bienestar de una comunidad que está pues vinculado a su edad, ¿no? Entonces así hemos recogido pues todos los datos de población. En cuanto a la educación de calidad, en Valdorba nos situamos en un nivel educativo superior por debajo de la media navarra del 29% frente al 31% que presenta el conjunto de Navarra. Además, dentro de este dato tenemos otra variación importante dentro del valle. En el 40% de las personas mayores de 16 años en Oloriz tienen titulación superior y, por ejemplo, en Puello esta titulación la alcanza el 24% de su población.
En cuanto a la desigualdad de género en Valdorba, ya la ha reflejado antes Cristina en cuanto a temas de desempleo y no la voy a reiterar, pero vamos a hacer referencia a lo que es la representatividad de las mujeres dentro de los cargos electos municipales. Aquí en Valdorba es ligeramente superior la presencia de mujeres frente a los cargos electos municipales que hay en Navarra, un 36,5% frente al 35,5% de Navarra. En Baraswain es el pueblo que tiene mayor presencia femenina y, sin embargo, Oloriz es el que tiene una mayor sobrerepresentación masculina. En cuanto al cumplimiento del objetivo de acceso a agua limpia y saneamiento, Valdorba tiene conectado solo el 67,8% de su población a tratamientos de aguas residuales de mejor calidad, es decir, los segundos tratamientos, frente al 92,1% que sí que está conectado a este tipo de tratamiento en Navarra. Eso lo que supone es que el agua que nosotros vertimos a nuestros ríos, pues en principio es de peor calidad. Además, hay 10 localidades en el valle que continúan conectadas a manantiales propios, que eso no tendría por qué ser ningún problema, pero nuestra zona sí que es un problema, sobre todo a futuro, porque se encuentran en una zona muy vulnerable a la contaminación por nitratos. Además, hay 2 pueblos que actualmente pues, no tienen conexión a red pues, ni de manantial propio ni de la canalización directa del embalse de Mairaga, que son Benegorri y Bezquiz. En cuanto al acceso a energía asequible y no contaminante, quizás el dato más llamativo es que en Valdorba se encuentra instalada casi el 20% de la potencia de aerogeneración, siendo Leoz el ayuntamiento que tiene una mayor potencia instalada y, pues otra vez, tenemos esas 2 fotos. Garinoain y Orisuain pues, son los 2 únicos pueblos del valle que no tienen ningún parque eólico instalado. Y bueno, y sobre el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, es muy relevante la precariedad de nuestro mercado de trabajo. El 98% de los contratos que se firmaron en 2019 fueron temporales y solo el 22% del total de los contratos fueron firmados por mujeres. Mientras que en 2019 el 80% de la población navarra ya tenía acceso a un ancho de banda superior a 100 megabytes por segundo, en Valdorba solamente lo tenía un 10%. Y actualmente también sigue habiendo localidades que aún no tienen acceso a velocidades superiores a 30 megabytes por segundo, que es como el mínimo, ¿no? que está establecido por el plan de banda ancha de Navarra. En cuanto al camino que nos queda por recorrer para reducir las desigualdades, la concentración de la riqueza en Valdorba es menor que en el conjunto de Navarra. Y en cuanto a la sostenibilidad de nuestras localidades, un dato que nos parece relevante es hacer referencia a que en Valdorba hay un importante peso de edificios de más de 75 años. En el conjunto de Valdorba sería un 26% de las viviendas censadas en 2011, actualmente tienen más de 75 años, y en pueblos como Orisuain y Puello ese porcentaje llega entre el 43 y el 49% respectivamente. En cuanto a nuestros residuos domésticos, en cuanto a cantidad y proporción recuperada para reciclaje, los datos los tenemos para el total de la mancomunidad, ¿no? Y según estos datos, pues producimos más residuos que la media de Navarra y recuperamos una menor porción de residuos para su reciclaje. También es verdad que se ha hecho un trabajo muy importante en los últimos 10 años en mejorar estos datos. En cuanto a la acción por el clima, bueno, pues en Valdorba tenemos un mayor ratio de vehículos por habitante, un 0,76 frente a un 0,71. Tiene su lógica porque también tenemos una falta importante de transporte público. Y luego, pues además es llamativo que en Valdorba contamos con un mayor porcentaje de superficie ocupada por hábitats de interés comunitario que en el total de Navarra, pero sin embargo el ratio de superficie protegida es muy inferior al ratio navarro. O sea, tenemos un 8,3% de superficie protegida frente al 27,1% medio de Navarra. Fijándonos en los indicadores de deuda viva municipal, pues otra vez se vuelve a detectar situaciones antagónicas dentro del valle. El valor para Valdorba de deuda viva municipal per cápita es superior al navarro, 675 euros frente a los 158 euros de Navarra,
pero tenemos una mayoría de pueblos que no tienen deuda viva y otros con deudas bastante importantes. Y ya para finalizar, en cuanto a la meta de trazar alianzas para lograr objetivos, se han identificado 2 entidades comarcales en las que participa el total de los municipios valdorbeses, y las 2 están implicadas en este trabajo conjunto de planificación de la Agenda Local 21 de Valdorba, que son la Mancomunidad de Agua y Residuos de Mairaga y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Yo ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Olga, que nos va a explicar cómo está siendo el proceso de participación. Hola, buenas tardes. El proceso participativo que ha acompañado a toda esta elaboración del diagnóstico ha tenido alguna peculiaridad, como el tener que adaptarnos a las diferentes situaciones que se nos han planteado con las limitaciones y las restricciones, de ahí que hemos tenido que ir adaptando cada uno de los formatos. Eso lo hemos disfrutado y sufrido tanto quienes habéis participado como nosotros y nosotras como equipo técnico. Pero bueno, ha sido un reto que ha tenido un resultado muy positivo y creemos que ha sido muy satisfactorio. Esperamos que vuestra opinión vaya en la misma línea. La participación ha consistido en el empleo de diversas herramientas. Unas de ellas las hemos podido realizar de manera presencial, como han sido las entrevistas, y los otros formatos los hemos utilizado empleando entornos virtuales. Las entrevistas, que son las que nos han posibilitado poder visitaros, ¿no? Poder ir a Barassuain, a Orissuain, también a Tafalla, como lugar donde trabajan personas técnicas del ámbito social y personas técnicas de la Mancomunidad de Mairaga. Las entrevistas las hemos realizado a agentes clave del territorio. Han sido 2 entrevistas individuales en las que se ha entrevistado a un hombre y a una mujer que ocupan cargos de representación municipal, cargos políticos. Y luego hemos realizado 3 entrevistas grupales atendiendo un poco a esos diferentes perfiles técnicos. Las entrevistas grupales, una ha sido a las secretarías de los ayuntamientos, otra ha sido al personal técnico de Mairaga y la tercera al personal técnico que realiza labores sociales en el Valle, en Valdorba. Estas entrevistas, como decía, las hemos podido celebrar allí y la verdad es que el plus de hablar de paisaje mientras lo ves o mientras recorres las carreteras de un municipio a otro, pues te da otra óptica y otra perspectiva. Luego, las 3 herramientas que han sido pues, más adaptadas a ese momento en el que no hemos podido hacerlo de manera presencial han sido los grupos focales, la encuesta, también a partir del formulario, y el foro que estamos celebrando hoy. Los grupos focales han sido 2, también en entornos virtuales. Uno en el que han participado 7 personas del ámbito político y el otro grupo focal en el que han participado 7 personas del ámbito social, que hoy por aquí pues vemos ya caras reconocidas que hemos coincidido en esos grupos focales. Esos grupos, claro, han sido el mayor reto metodológico porque alcanzar los objetivos que se prevén en un grupo focal a partir de la barrera de la pantalla y de esta distancia era más complicado. Entonces los diseñamos un poco en 2 fases. Pues requerimos a quienes iban a participar que primero rellenaran un cuestionario, una mesa de trabajo, para después poder llegar a la sesión con algo avanzado, algo trabajado y que resultara más ágil. Así hemos realizado los 2 grupos focales y han permitido que se validaran muchas de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que ya se habían ido evidenciando en otras fases del diagnóstico. La otra herramienta que hemos realizado de manera virtual ha sido primero voy a indicar aquí las personas que han participado, tanto en las entrevistas como en los grupos focales. Como agentes clave han participado 26 personas y ha habido una representación
por sexo, por edad y por colectivos de población a los que representaban de alguna manera, a los que daban voz. Y en total, en todas las herramientas participativas han estado representadas 330 personas. En la siguiente diapositiva vemos un poco más en detalle la difusión a la ciudadanía del diagnóstico, que esto es la encuesta que habéis rellenado, yo creo que de las personas que estáis aquí hoy todas, ¿no? Por los datos que hemos ido comprobando, que era aludiendo a cómo está Valdorba en este momento a partir de los datos que ya se habían ido recabando. Se os pedía un esfuerzo para que midierais un poco qué nivel de conocimiento teníais de vuestro valle y para que también os sorprendierais con algunas de las respuestas que igual no eran las que más encajaban con la percepción que teníais. En esta encuesta, gracias a toda la difusión realizada por nuestra parte y sobre todo por la vuestra, han participado 260 personas. Y a fecha de hoy, con los últimos datos que hemos recogido, pues nos da así de redondo el 50% de hombres y el 50% de mujeres. La nota media que se ha obtenido del test es de un 6 sobre 10. Y luego los medios de comunicación que se han hecho eco, tanto de la agenda local como de las diferentes actuaciones que hemos enmarcado en esta iniciativa, pues aparecen medios como en Radio Tafalla, ha habido entrevistas, ha aparecido también noticias en Diario de Navarra, en Diario de Noticias y en Guerindabay. Y luego en las redes sociales empleadas, por nuestra parte, que han conseguido una audiencia de 2.333 personas. Sí que destacamos que hemos contado con vuestro apoyo y cada vez que lanzábamos una publicación, por ejemplo en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues obteníamos vuestros que compartíais y que a su vez la volvíais a difundir. Lo mismo por medio de WhatsApp. Vuestras listas de difusión son muy valiosas porque la proximidad que tenéis entre quienes vivís, quienes trabajáis o quienes tenéis vínculo con el valle es la que permite que toda esta información fluya rápidamente y llegue a la mayor parte de la población, que es lo interesante. Por mi parte, creo que he concluido y le paso la palabra a mi compañero Jon. Arratsalde-on, buenas tardes. Pues ahora lo que vamos a hacer es validar el proceso de diagnóstico que han estado comentando. Para ello necesitamos de vuestra participación. Lo que vamos a hacer, bueno, a partir de la semana que viene ya estará íntegro todo lo que es el diagnóstico, ¿vale? Que lo podremos enviar y, bueno, lo podréis demandar y lo enviaremos. Pero bueno, lo que hemos hecho es para este foro un pequeño resumen con las 5 ventajas competitivas más importantes y 6 factores críticos con los que cuenta el Valle de la Valdorba. Para ello, lo que comentaba, vuestra participación es importante, deberemos de votar cada punto, ¿vale? Entonces yo voy a leer la primera ventaja competitiva y seguidamente abajo saldrá sí, no o neutro. Entonces realizaremos la votación para la cual tendremos 1 minuto. Y bueno, iremos diciendo estas ventajas competitivas y factores críticos y al final veremos el resumen un poco de las votaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pasamos un poco a validar todo este proceso, ¿vale? Dentro de las ventajas competitivas, la primera que encontrábamos era que la riqueza del patrimonio natural y cultural con un alto valor histórico de la Valdorba constituye 2 activos de gran potencialidad y una seña de identidad del valle, así como puede ser el paisaje, el románico, la trufa y la micología, como ejemplo. ¿Vale? Podéis pasar a votar. Se me ha olvidado decir que las votaciones son anónimas, ¿eh? No, nadie ve que se vota. Vale, iríamos con la segunda ventaja competitiva detectada. Existe conciencia pública tanto de las empresas como de los hogares en el ahorro energético y el uso de energías renovables.
se ha detectado conciencia social sobre la necesidad de pensar un modelo de valle más sostenible. Pasamos a votar. Vale. La tercera ventaja competitiva sería disponibilidad. Disponibilidad de servicios públicos en el valle o en sus cercanías. A su vez, existe una voluntad política de implementar el envejecimiento activo, así como iniciativas locales en los distintos municipios, en el impulso de la gestión de servicios TIC, como la administración electrónica y el uso de redes sociales para informar y dar servicio a la ciudadanía del valle. A la cuarta ventaja competitiva, detectada el importante tejido asociativo con el que cuenta la Valdorba y su compromiso en el desarrollo del valle. Existe además una motivación ciudadana para la utilización de las TICs con nuevas iniciativas y proyectos que potencien la comunicación dentro del valle. Vamos a votar. Vale, pasaríamos a la última ventaja competitiva, que sería la utilización de la Agenda Local 21 como instrumento de planificación comarcal, como estrategia a futuro para integrar y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Pasamos a votar. Vale, pasaríamos a citar ahora los factores críticos, que son 6. ¿Vale? El primero es el desequilibrio territorial del valle con distintos problemas de poblamiento, elevada tasa de envejecimiento, estructura territorial compleja, varias realidades administrativas y acceso diferenciado a servicios dependiendo de la localización del municipio. El valle pivota hacia las poblaciones con más habitantes y más cercanas a la carretera. Existe una masculinización de la Valdorba debido principalmente al éxodo femenino condicionado por la brecha de género. Pasamos a votar. Pasaríamos a leer el segundo factor crítico detectado. Dificultad para la accesibilidad de personas mayores tanto a las viviendas como al espacio urbano, debido a la existencia de barreras arquitectónicas. Complejo acceso a viviendas por falta de alquiler, elevado precio de venta y alto precio de la rehabilitación de casas antiguas. Las segundas residencias pueden producir un desajuste en las dotaciones de servicios del valle. Pasamos a votar. Vale, leo la tercera. Pues existe un déficit de transporte público en el valle con problemas dispares dependiendo de la localización del municipio. Esto, a su vez, condiciona el traslado de determinadas personas a servicios públicos y, en consecuencia, su acceso a estos. Movilidad en el valle compleja, con infraestructuras viarias que condicionan el desarrollo del mismo, baja conectividad a Internet y acceso diferenciado a agua en alta. Pasamos al cuarto factor crítico detectado. Debilidad del territorio ante los retos del cambio climático, debido a la dependencia de combustibles fósiles, tanto en hogares y vehículos, un sistema de vigilancia medioambiental poco eficaz y el uso de acuíferos vulnerables a la contaminación por nitratos derivados de la agricultura. Pasamos a votar. Vale, pasaríamos a la quinta. Falta de capacidad de los municipios para atraer y retener talento, motivado por la falta de tejido empresarial, la brecha entre formación y mercado laboral y el escaso relevo generacional en el sector primario. Esta capacidad se ve condicionada por la falta de recursos públicos o privados en forma de ayudas o estímulos para la actividad económica local. Pasamos a votar. Vale, y por último, el último factor crítico detectado es la escasa planificación territorial y estrategia conjunta como valle.
falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención y entre instrumentos de carácter local y supramunicipal. Pasaríamos a votar. Daríamos por finalizada esta votación del último factor crítico y pasaríamos a ver los resultados de la votación. Sí. Bueno, pues como podéis observar, las ventajas competitivas ha salido bastante más sís y neutros. Los neutros no se ven reflejados, Esther, ¿no? ¿Sí? Sí, los neutros no se ven reflejados. Es Vale. como en la metodología es el apoyo, o sea, el acuerdo o el desacuerdo. El neutro no puntúa, es una abstención en la votación. Vale, entonces las ventajas competitivas, las 5 que hemos citado, quedarían validadas. Y dentro de los factores críticos, como podéis observar, pues también, o sea, los síes han sido mayoritarios y los noes, pues bueno, no ha habido una gran cantidad. Quizás es la primera la que más, pero bueno, ya lo podéis ver. Lo que queda claro también, que ya quedó un poco en el diagnóstico de las entrevistas y en lo que realizamos, que el problema de la vivienda es uno de los más importantes en el valle, y también la conectividad y el transporte, ¿no? Que lo habéis remarcado todo el mundo con esta votación. No sé si queréis añadir algo más, Esther, Cristina, con respecto al proceso de validación. Bueno, simplemente recoger que de esa manera visual podemos ver que dentro de lo que pueden ser las ventajas competitivas se ha destacado específicamente el patrimonio y la oportunidad que da la propia Agenda Local 21 de convertirse en una herramienta, y de las detectadas previamente, el tema de asociacionismo es el que menos síes ha recogido, ¿no? En cuanto a los factores críticos, ha sido la conectividad la que recoge abrumadoramente y mayoritariamente todos los síes, y junto con la vivienda, como tú has comentado, y la retención de talento. Y sin embargo, en el cambio climático es donde ha habido alguna diferencia. Simplemente aprovechar la circunstancia para agradeceros vuestra participación y abrir el turno de preguntas, o tanto de preguntas como de comentarios, lo que os parezca oportuno. Hola, yo voy a hacer un comentario porque estaba al deseo. Me extraña que en los factores negativos o en los factores críticos no haya salido para nada sanidad, por ejemplo, que aquí yo estoy en Barasua y en Barasua tenemos un servicio, bueno, vamos a decir que aceptable, pero me da la impresión de que los pequeños pueblos es un desastre, o por lo menos yo me sentiría abandonado. En educación, por ejemplo, el que no se hayan creado las escuelas comarcales como comarcales, que haría retener gente que no tendría que ir a Tafalla o que no tendría que ir fuera, y aglutinaría más gente en el entorno. Comercio, estamos con un comercio, con unos servicios de comercio pésimos.
El tema trabajo ya lo hemos hablado. Y luego hay otro factor que está dentro de lo que llamamos positivo, pero cuando habéis hablado de temas medioambientales, creo que se ha puesto como, vamos, no se ha planteado como una posibilidad de trabajar el tema de recuperación de montes, de limpiezas, de ganadería. Yo creo que hay mucho para hacer, pero muchísimo. Bueno, con respecto a las preguntas que realizas, el diagnóstico general que tendremos a partir de la semana que viene, yo creo que de todos los puntos que has dicho recoge todos. Claro, aquí lo que queríamos hacer es los que más había incidido la gente, ¿no? En todos estos foros, pues durante todo el proceso. Entonces hemos tenido que seleccionar unos cuantos, como te he comentado antes, pero esto es mucho más extenso. El diagnóstico, el proceso de diagnóstico que hemos realizado es más extenso, entonces va más al detalle, muchísimo más. Entonces sale el tema de los servicios públicos, como bien dices, sobre todo relacionado con el transporte y, como dices, en Barasoin, pues sí, bien. Sí. Pero eso, si te metes más hacia dentro del valle, pues ya más problemática. Lo que acabas de decir de las masas forestales también sale, porque ha salido. O sea, claro, hemos estado con gente del valle que ha detectado también esas necesidades dentro del valle. Hemos realizado en el diagnóstico, que verás también, una serie de DAFOs por ejes, todos los ejes que hemos planteado aquí, y ahí se ve claramente también, pues eso, las debilidades, las fortalezas. Pero es que, vuelvo a repetir, aquí hemos intentado extraer lo que más se ha repetido. Con eso, pues no hemos ido al detalle, claro, porque es que si no, entendemos que para validar todo eso sería un trabajo inmenso. Yo, por lo menos, no sé. Yo os he perdido, no sé. ¿Quién ha hablado? Perdón. ¿Quién ha hablado? Creo que es que ha perdido el sonido. Sí, porque se ha quedado la imagen como parada. Sí. ¿Nos oyes? De todas formas, eso, recogemos los apuntes, porque efectivamente al final es discurso. Algunas de las cosas las tenemos claramente incorporadas, como el tema de la importancia de la escuela rural, el tema del tejido económico y la recuperación y el uso de la biomasa, ¿no? Apuntado queda. ¿Alguien más quiere coger la palabra? Hola, hablo yo. Hola, Berta, ¿qué tal? Disculpad mi voz, pero yo tengo unas anginas que, madre mía. Vaya. Nada, yo, bueno, llevo un añito viviendo en Unzué. Soy de la Ribera de Navarra, pero he estado unos años viviendo en Pamplona y el cambio de ciudad a pueblo para mí ha sido de lo más beneficioso. Tengo ahora 31 años y junto con mi pareja sí que nos planteamos en un futuro continuar viviendo en un pueblo. Entonces sí que me gustaría, si es posible, que ampliéis un poco más la información sobre el tema de la vivienda, porque sí que nos damos cuenta, ¿no? Y hablando con otras personas jóvenes, que hay dificultad tanto para que la gente encuentre, pues lo que comentabais, ¿no? Pisos de alquiler, o sea, casas de alquiler aquí por la zona, o terrenos en los que se puedan construir sus propias viviendas. Yo soy trabajadora social, entonces para mí trabajar en pueblos sería más complicado, pero claro, es que estos pueblos de la Valdorba están muy cerca de grandes ciudades, entonces no considero que sea un problema tan grave a nuestra edad, ¿no? El hecho de coger el coche e ir a trabajar a ciudades cercanas. Eso es todo. Sí, el tema de la vivienda ha sido muy recurrente, tanto desde el punto de vista de que pues el parque está, pues eso, tenemos de todo, ¿no? Claro, que tiene una casa rehabilitada, etcétera, etcétera, o conoce, ¿no? Pero hablando así en la generalidad, es bastante frecuente que hayan, pues por nuestra tipología de viviendas, son viviendas grandes,
muchas de ellas tipológicas, planteadas y diseñadas en otra época con otras necesidades, otros tamaños familiares completamente diferentes, y aunque muchas han tenido rehabilitaciones, otras bastantes no. Y luego aparte tenemos otro sector de vivienda en la cual necesita y requiere de accesibilidad para que las personas que van haciéndose más mayores en ellas puedan seguir viviendo en ellas con las barreras que tiene, y luego además el tema de la eficiencia energética de unas viviendas de estos tamaños y de esta forma de construir de nuestra zona, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra, hay muy poquitas casas en alquiler y hay muy poco suelo ahora mismo disponible para lo que sería una nueva urbanización. Eso todo está recogido y como no era de esperar, porque es uno de los temas más recurrentes, pues claro, si damos la palabra, es normal que los temas recurrentes quieran volver a estar encima de la mesa porque están siendo los que nos están condicionando el desarrollo, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Hola, ¿se me Hola. escucha? Sí, se te escucha y se te ve perfectamente. Bueno, estamos aquí Maite y yo, y lo primero, daros las gracias porque habéis hecho un trabajo de campo impresionante y habéis dado tanto en lo que es los puntos fuertes como en los críticos. Me parece que están muy bien traídos, ¿eh? Lo que pasa es que ya entiendo que esto se está empezando y tiene que dar pues, una retícula mucho mayor, ¿no? Pero bueno, yo que con respecto a la Valdorba soy pues de alguna forma los que pasamos los buenos momentos en la Valdorba y en la Valdorba digamos más profunda porque hay dos Valdorbas, ¿no? Pero centrándome un poco en el tema y también como agente de desarrollo que he sido, a mí me parece que el tema de las comunicaciones es un punto crítico muy importante. Las comunicaciones en la Valdorba son muy complicadas. Son valles, pues 3 valles prácticamente y con una comunicación muy dificultosa entre ellos. Las carreteras son del siglo XIX y sin embargo tenemos al lado una autopista que, bueno, pues parece increíble, pero nuestros accesos a la autopista pues es más bien costoso. Y después hay un aspecto al que yo, que le he dado muchas vueltas al valle, así, hay un aspecto que yo quisiera aportar, que no es más que una aportación y a lo mejor es traída, pues eso, ¿no? Por un pensamiento lateral. Tenemos muy cerca, y la autovía de Jaca, y sin embargo estamos absolutamente fuera de esa conexión. Yo no sé si habría, de la misma manera que Olleta está conectada por el puerto de Lerga con esa otra valle, nosotros a través del pueblo de Avinzano tendríamos conexión directa con la autovía de Jaca, que es una vía rapidísima también y un acceso pues, a zonas como Lumbier o como Aybar, que están relativamente cerca y que tienen un desarrollo también que permitiría pues un acceso al valle. Y yo sé que todos estos cambios, si se llegan a producir, producen otros efectos, porque hay que pensar en todas las infraestructuras primero. Pero bueno, pues estar y tener acceso a vías de gran capacidad en un valle como el nuestro, pues habría que por lo menos ponerlo encima de la mesa. Yo sé que la ecología pues es muy importante y habría que ver cómo se hace, ¿no? Pero se puede hacer, en mi opinión se puede hacer. Y después yo creo que hay un eje muy claro a desarrollar en la Valdorba que es la repoblación forestal, pero desde luego y fundamentalmente con especies autóctonas. Eso nos lo enseñaron nuestros antepasados y yo creo que la Valdorba tiene un muy buen futuro si vuelve a apostar por una repoblación con especies de la zona y no con pinos o con otro tipo de vegetación extraña. Nada más. Bien, recogido queda un pequeño apunte que tengo que hacer como ingeniera de montes, es que no lo puedo evitar. Los pinos que tenemos en el territorio, la gran mayoría son autóctonos, y que es verdad que es decir, ahora mismo los pinos que hay en Valdorba están ocupando los terrenos de cultivo, sobre todo en la zona de San Pelayo, etcétera, que pasaron a ser es decir,
no teníamos esa superficie forestal, ahora lo que tenemos son pinares y ahora mismo están en esa fase, ¿no?, en la que evolucionan hacia otro piso, pero que bueno, que no sabemos si eso podría ser un problema mayor que el que tenemos, porque nuestras masas autóctonas no están siendo gestionadas forestalmente y bueno, pues ya sabéis el incendio que tuvimos en 2016, masas sin gestión en agosto, bueno, de cambio climático no hemos hablado, nuestro panorama de futuro es que vamos hacia un clima más mediterráneo y con episodios atmosféricos mucho más extremos, es decir, más olas de calor y más situaciones y más lluvias torrenciales y más situaciones similares a las que ocasionaron ese gran incendio forestal, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí mucho trabajo que hacer, pero a mí me gusta plantear que todas las herramientas que tengamos encima de la mesa, y los pinos pues son otra, Claro. deberíamos poderlos utilizar. Igual no de forma abusiva, pero sí utilizarlo. Muy bien, apuntado queda. ¿Alguna palabra más? ¿Otra aportación? Bueno, ya son las 7 casi media. Hemos asumido con vosotras y con vosotros el compromiso de no alargar demasiado la sesión. Se ha alargado más de lo que quisiéramos porque como, bueno, pues nuestro plan de votaciones era uno, pero bueno, pues esto es lo que nos está trayendo un poco estas situaciones, esta pandemia que estamos sufriendo y cómo nos estamos intentando adaptar. Diremos como la televisión, problemas del directo. Eso es. La verdad es que habéis sido conejillos de indias, porque el tema de las votaciones ya veis que tiene también su dificultad. Lo habíamos probado anteriormente, hemos hecho unas cuantas pruebas y bueno, pues nos hemos encontrado con estas circunstancias y habéis visto que ha habido personas que han tenido que votar de otra manera. Muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestra paciencia, porque realmente, bueno, pues hemos tenido que improvisar de nuevo, ¿no? Lo que nos está pasando constantemente con esta situación tan extraña que vivimos. Agradeceros eso, vuestra paciencia, vuestra participación, vuestro interés, el que vemos que también os interesa y os apasiona Valdorba, y de ahí también recogemos muchísimas aportaciones. Creemos que el diagnóstico va a merecer la pena leerlo porque han salido cosas muy interesantes, pero vuestras aportaciones son lo que lo están convirtiendo en un documento único y en un documento compartido. Muchas gracias. Nos veremos una próxima vez. Celebraremos dentro de la planificación, cuando diseñemos el plan de activación, el plan de acción, tendrá lugar otro foro y vamos a confiar que en ese momento votaremos en vivo y en directo, no a través de una pantalla que siempre es una barrera. O sea, con muchas ganas de veros en presencia, bueno, pues nos despedimos. No sé si alguien más tiene alguna cosa que decir y si no, pues hasta la próxima, que será pronto.